Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta entrega de su programa La Mirada de este jueves. Somos un equipo que todos los días, de lunes a viernes, entre 8 y 9 de la noche, contamos con el honor de su sintonía aquí a través de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, Canal 4, el primer canal de televisión en la historia de nuestra República Dominicana. Mi compañera Lisette Selman se encuentra cumpliendo con otros compromisos profesionales, por eso no estará con nosotros esta noche. Recordamos que a través de nuestras redes sociales, @lamirada.tv y @lamirada_TV, usted puede estar en contacto con nosotros y también poder escribirnos a través de nuestro canal de WhatsApp 829-761-6773 para que usted nos haga llegar su mirada a través de las redes sociales y a través de nuestro canal de WhatsApp. Y a propósito de redes sociales, brevemente quiero hacer una reflexión con ustedes sobre este tema. Desde hace años, a medida que sigue creciendo la costumbre del uso de las tecnologías y las redes sociales, y más ahora con el auge de la inteligencia artificial, los seres humanos nos hemos hecho cada vez más dependientes de estas herramientas. Y aunque son muy efectivas y convenientes para nuestras tareas y labores diarias, tanto en lo profesional como en lo personal, profesionales de la psicología han señalado los daños que causan en materia emocional y psicológica y en nuestra salud mental, además de la adicción, la ansiedad y la dependencia que generan, y cómo atrofian nuestros cerebros y habilidades cognitivas. Por ejemplo, antes usted se sabía de memoria el número de teléfono de su casa, de su papá, de su mamá, de sus mejores amigos, de su trabajo, y ahora nos recordamos de muy pocos o prácticamente de ningún teléfono de memoria porque están todos guardados en la memoria de nuestros celulares. Pero ¿y si nos descarga el celular? ¿O si se nos pierde el celular? Esa dependencia que nos hace este aparato. Pero lo más preocupante de este tema es el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es increíble ver la falta de comunicación entre padres e hijos porque vivimos constantemente pegados a las pantallas de los dispositivos electrónicos. O lo que es peor, dejamos que nuestros hijos y nuestras hijas sean educados y educadas por los buscadores de inteligencia artificial y por el uso de las redes sociales. Los jóvenes pasan más tiempo con sus celulares, con sus tabletas o con sus computadoras que hablando con sus familiares. Se están acostumbrando a relacionarse más por mensajes de texto y por notas de voz que por hablarse cara a cara con sus familiares, con sus hermanos, con sus padres. Y esto es muy preocupante. Es increíble cómo podemos ver en restaurantes o en centros de diversión que los padres no están atentos a sus hijos porque sus hijos viven constantemente en atención a un dispositivo. Hoy vimos la noticia de que en Eslovenia se prepara un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años de edad, buscando proteger la salud mental y la seguridad de nuestros menores de edad, reflejando el interés de políticas públicas de regulación sobre contenidos digitales. Aquí en República Dominicana deberíamos poner atención a este tema. De acuerdo a estudios, en nuestro país casi el 80% de los niños entre 10 y 11 años de edad tienen acceso y utilizan las redes sociales en un promedio de 8.5 a 9 horas diariamente conectados. UNICEF, el Departamento de la Infancia de la Organización de Naciones Unidas, se ha referido bastante a la situación del cuidado que debemos tener los padres con este tema. Hacemos un llamado al despacho de la primera dama Raquel Arbaje, que ha demostrado ser una mujer muy sensible a estos temas, así como al Consejo Nacional de la Niñez, el CONANI, al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el INAIPI, así como a la Dirección Ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, para que pueda hacerse un plan de trabajo y se pueda diseñar una estrategia, motivando y explicando los riesgos de esta situación. Y sobre todo, las medidas que deben tomarse para evitar que esto se nos siga yendo de las manos. Hemos querido compartir esta breve reflexión con ustedes en esta noche y ahora quiero dar paso directamente desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina, al periodista Cristian Lamesa, que está con nosotros vía Zoom, para analizar un tema que durante los últimos meses ha estado muy en boga, que es el expediente del pederasta
que supuestamente se suicidó en una cárcel de Nueva York, Epstein, un afamado y reconocido hombre de las finanzas en Estados Unidos. El señor Jeffrey Epstein, digo que supuestamente se suicidó porque hay quienes ponen en duda que haya sido un suicidio, pero lo cierto es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado rienda suelta, ha publicado miles y miles de documentos desclasificados encontrados en los dispositivos electrónicos del señor Epstein, tanto en sus computadoras de correos electrónicos como en sus teléfonos con mensajes de texto, y más de 1 millar de fotografías comprometedoras con importantes figuras, videos por demás, donde aparece compartiendo inclusive con expresidentes de los Estados Unidos, como es el caso de Bill Clinton y el actual presidente Donald Trump, quien dice que lo conoció en Mar-a-Lago, pero que nunca visitó su isla. Él tenía una isla en el Caribe y entonces hay testimonios de niñas que fueron abusadas sexualmente, que fueron comercializadas por él para hombres de mucho poder económico y político en los Estados Unidos. Cristian Lamesa, buenas noches, bienvenido a La Mirada directamente desde la provincia de Buenos Aires, allá en Argentina. Gracias por estar con nosotros, Cristian. Muy buenas noches, Víctor, un placer para mí estar con vos y en la pantalla de La Mirada. Cristian, cuando se producen este tipo de investigaciones de parte del Departamento de Justicia y se desclasifican todas estas imágenes y todos estos documentos, desde un análisis crítico, objetivo, sin involucrarnos en la parte de la morbosidad, ¿esto tiene un trasfondo político de parte de la administración Trump para afectar a la imagen del expresidente Bill Clinton o de los demócratas, o para defenderse, como el propio Donald Trump ha dicho, que se le quería acusar a él de su relación con Jeffrey Epstein? ¿O tiene algo que ver, digamos, con la situación que está pasando entre Estados Unidos, Irán, Israel o cualquier otro elemento de geopolítica internacional? Sí, a ver, yo creo que lo más importante que podemos hacer ante este caso, que es horroroso verdaderamente por todas las implicancias, es tratar de darle la mirada más seria, más analítica posible, esto unirlo, como vos bien señalas, a la geopolítica actual. Porque indudablemente tiene esas aristas, y yo creo que también, coincidiendo con lo que vos decías, Víctor, creo que poder retirarnos del morbo, que sabemos que generalmente vende y vende mucho, para ver qué hay detrás realmente de todo esto. Sin duda, estos expedientes Epstein están siendo usados y van a ser usados políticamente dentro de los Estados Unidos en estas elecciones de medio término, muchos intentando cargarle esto a las espaldas del presidente Donald Trump, otros según sus preferencias políticas poniendo el acento en Bill Clinton, quien es indudable que tenía una relación extremadamente cercana con Epstein. Pero yo creo que acá lo más interesante es tratar de hurgar sobre un poder y un país que aparentemente está detrás de esto y que sería, según investigaciones muy serias y con bastantes fundamentos, el Estado de Israel, ni más ni menos, y la organización de inteligencia, el equivalente a la CIA israelí, que es el Mossad. Y esto lo digo porque los vínculos, no solo entre Epstein, sino también se remontan al suegro de Epstein, al padre de la mujer de Ghislaine Maxwell, me refiero a Robert Maxwell, quien fue un personaje, un magnate de los medios de comunicación, de origen hebreo también, como bueno, toda la familia. De mucha influencia en el Reino Unido. Exactamente, también tuvo mucha influencia porque él era de origen checoslovaco. Él combatió en la Segunda Guerra Mundial, logró sobrevivir, el único de su familia que sobrevivió, huyó al Reino Unido y participó como combatiente dentro del ejército británico, participó del desembarco en Normandía.
Y todo esto le dotó de una gran influencia para ir amasando una importante fortuna, trabajo, o sea, un protagonismo dentro de los medios de comunicación, erigiéndose en el competidor de Murdoch, del otro magnate de los medios, de muy dudosa ética ambos respecto al tipo de periodismo que hacían, un periodismo muy manipulador y de tratar de destruir la imagen de quienes no le eran convenientes o quienes oponían los intereses del Estado de Israel. Y este personaje, Robert Maxwell, que no era su apellido verdadero Maxwell, sino que se lo cambia para darse un nombre más británico, también tenía lazos importantes en la década del 70 y del 80 con jerarquía política soviética. En algún momento hizo como una especie de enlace informal entre gobiernos de Europa del Este, la Unión Soviética y el Reino Unido. Imagínate de lo que estamos hablando en cuanto a influencias. Eh, y Además de que era asesor económico que potencializaba las inversiones y la colocación de millones y millones de dólares de importantes figuras en el mercado de valores y a nivel internacional, tanto de Europa como de Estados Unidos. Sí, totalmente. Y el corolario de este hombre, de Robert Maxwell, que vamos a ver por qué es importante en esta historia, es que, como decía, hay muchas informaciones que lo implican como un agente o un activo del Mossad. Muere en circunstancias muy extrañas al caer supuestamente de forma accidental de su yate que estaba en el Océano Atlántico, en las Canarias. Eh, hay quienes dicen que se había tornado de repente alguien incómodo para el mismo Estado de Israel porque en ese momento ya había hecho innumerables estafas de Falco, una defraudación con los fondos de inversión, con los fondos de jubilación de los empleados de sus empresas. Entonces hay quienes dicen que el Mossad se cansó y lo sacó del medio. Esto no está comprobado, son teorías. Pero lo cierto sí es que a Robert Maxwell, que está enterrado en el cementerio del Monte de los Olivos en Jerusalén, le dieron un funeral de Estado prácticamente en el país hebreo, algo que no se le da a todas las personas, tratado prácticamente como un héroe. Y la hija, Ghislaine Maxwell, que era la menor de él, tiempo después conoce, no se sabe muy bien cómo se conocieron, hay quienes dicen que ya lo conocía Robert Maxwell a Jeffrey Epstein. Lo cierto es que de repente entablan una relación sentimental y esta mujer que tenía una gran dependencia emocional para con su padre y después esto lo trasladó a Epstein, bueno, terminó secundándolo en todo este tráfico de perversiones que en realidad acá me parece, Víctor, que es interesante hacer una breve salvedad. ¿Por qué esta relación con el Mossad? Porque hay muchas investigaciones que sostienen que esta red de corrupción, realmente de una perversión y una degeneración que espanta, sería un mecanismo orquestado por el Estado de Israel, por el Mossad, hay dos vertientes. Una, para una organización que extorsione o sea, a estos millonarios, a estos políticos, a estos mandatarios. Estuvo hasta un primer ministro israelí, Barak, estuvo ahí en la famosa isla, bueno, Clinton, ya dijimos cuántos. Entonces, un mecanismo para extorsionarlos con estos videos, estas fotos incriminatorias, recordemos, bueno, al príncipe de Andrés de Inglaterra, o la otra que a mí, sinceramente, me parece mucho más plausible, que era una red de complicidades mutuamente consensuadas en las cuales estos depredadores, estos verdaderos degenerados, encumbrados en el poder de Silicon Valley, en las grandes corporaciones, que creen que el poder es tal que no tienen ningún límite, que a nada se les puede decir que no,
encontraron en esta organización los proveedores de toda esta carne, porque ni siquiera nos ven a nosotros, a los ciudadanos comunes, no nos ven como seres humanos, nos ven como cosas, como carne, como juguetes en sus manos. Entonces, para proveérselos y tener una lealtad de parte de ellos y un reaseguro que eran estos materiales fílmicos, estas fotos. Y para cerrar, estimado Víctor, yo digo, ¿cuán profundo se puede caer en la oscuridad para que aparentemente un gobierno, que si vemos las actitudes que tiene el gobierno actual, y aquí hay que separar el país de Israel, su población, de lo que es el gobierno, pero un gobierno que sin duda está cayendo en los abismos más oscuros y en algo que realmente ya es incalificable, crear una red de explotación y de corrupción de menores y de pederastas para conseguir influencia política, que esto si lo atamos con palabras y declaraciones de Tucker Carlson, por ejemplo, ese prestigioso periodista estadounidense que está enconadamente enfrentado al poder que ejerce Israel, el lobby sionista israelí sobre el gobierno de Estados Unidos, sobre el poder del país norteamericano. Y yo creo que no es descabellado pensar que todo esto sea así, porque el mismo, como lo vemos en pantalla, Benjamín Netanyahu, dicho por Tucker Carlson, se vanagloria de tener más influencia y más poder dentro de, por ejemplo, el Congreso estadounidense que el mismísimo Donald Trump. Estamos analizando con el destacado escritor y analista internacional argentino Cristian Lamesa, con quien estamos conectados vía Zoom. Él está ahora mismo directamente desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Cristian, ¿entiendes que esto va a tener una influencia en el voto de las elecciones de medio término en Estados Unidos este año en noviembre para favorecer a los republicanos y perjudicar a los demócratas? Y también si viste el tweet, el mensaje en la red social X que publicaron esta tarde los esposos Bill y Hillary Clinton, pidiéndole al chairman de la Comisión de Representantes, que los va a interrogar en la Cámara de Representantes sobre el caso de los expedientes de Jeffrey Epstein, que la audiencia sea televisada en vivo con cámaras de televisión transmitida a todo el mundo. A ver, yo creo que la familia Clinton está totalmente enlodada, no solo por esto, hay que recordar el escándalo con Mónica Lewinsky, algo que realmente, no por una cuestión de ponerse pacatos y hablar de una infidelidad dentro del seno del matrimonio, sino incluso por las circunstancias fácticas, el lugar, el hecho, una pasante de la Casa Blanca, o sea, una falta de respeto del propio Bill Clinton hacia su propia investidura presidencial. Y aparte, bueno, recordar cómo pudo una persona como Hillary Clinton celebrar el asesinato monstruoso de un ser humano como lo lincharon a Gaddafi. Más allá de si haya sido un buen líder o un mal líder, me parece que festejar y reírse públicamente de eso me parece que es aberrante. Pero esto obviamente habla de los valores de esta gente, como, perdón que haga acá un breve asterisco, este hombre también trabajaba para los intereses de la banca Rothschild. Y uno de los documentos que se reveló mostraba cómo le dijo con mucho entusiasmo a la que hoy encabeza esta dinastía familiar, que en 2014, después del golpe de Estado contra el gobierno de Víctor Yanukovych en Ucrania, que dio paso a la guerra civil que después se continuó con la guerra actual en Ucrania, le dijo que era una excelente noticia porque habían grandes oportunidades de negocios en Ucrania gracias a ese evento. Y es la misma familia de banqueros que Nathan Rothschild hizo célebre una frase que decía que cuando corre sangre por las calles es hora de comprar propiedades. Bueno, esta es la ética que tiene este tipo de gente. Dicho esto, y yendo puntualmente a tu pregunta,
Yo sinceramente no descarto que pueda mover un poco las preferencias electorales, pero el pueblo estadounidense está tan dividido, está tan polarizado, en una situación prácticamente extrema, que yo no sé hasta qué punto este escándalo terrible puede llegar a modificar que los que, porque hay algo claro, el que es republicano fanático va a tomar al pie de la letra todo lo que diga y se exprese a favor del presidente Trump, y el que es un demócrata totalmente fanático también no va a creer aunque le muestren fotos de Bill Clinton Y haciendo los, cualquier barbaridad. y los estados que los norteamericanos le llaman los swing states, los indecisos, ¿pudiera afectar esto? A eso quería ir. Yo creo que puede afectar, pero no, sinceramente yo no creo que afecte de una forma tan tremenda. Lo que sí creo que puede afectar mucho es la habilidad con la que Donald Trump no solo maneje esto, sino que vaya manejando todos los otros frentes que tiene abiertos. Donald Trump tiene muchos frentes abiertos, algunos que son simpáticos para su electorado, otros que no lo son tanto, cómo maneje con cautela el tema de Irán, porque en el tema de Irán, por ejemplo, tiene que mostrarse fuerte para su electorado, pero su electorado tampoco quiere una guerra contra Irán, sí lo quieren los intereses pro-israelíes. Netanyahu se está babeando como el perro de Pablo, pensando que pueda arrastrar a Estados Unidos una guerra con Irán. Entonces son muchos intereses, y también obviamente Donald Trump también está tironeado ahí entre su propio núcleo, que es el MAGA, y los neoconservadores que también tienen su gobierno y que son una fuerza bastante nefasta. Eh, los estados, puede llegar a pesar en los estados, como vos bien decías, los swing states y los que son más conservadores. Pero al mismo tiempo, esto yo creo que sería más allá de que está eso de tratar de salpicarlo a Trump. Yo no sé hasta qué punto pudo haber estado involucrado o no Donald Trump. Me parece que ni por asomo llega a las evidencias que hay contra Clinton, pero vos fíjate que el discurso que tiene Donald Trump en cuanto a los valores tradicionales, volver a un Estados Unidos más conservador, incluso más religioso, colisiona por supuesto con todo esto. Esto es como se le llama ahora, que se puso tan de moda para describirlo, es wokismo puro. Lo Claro, de... claro. Muchísimas. Entonces, Sí. yo creo que en ese sentido, yo creo que la mayoría de la sociedad estadounidense, eso sí puede, pero repito, si lo maneja con astucia y con inteligencia Donald Trump, porque ahora es como que está todo muy empantanado, pero yo creo que la mayoría del pueblo estadounidense quiere un regreso a un Estados Unidos más conservador y con valores, y que no sea este pantano lleno de perversión y depravación. Muchísimas gracias, Cristian Lamesa, analista internacional y escritor directamente desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina, conectado con nosotros vía Zoom, analizando esta situación del expediente desclasificado por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos del pederasta Jeffrey Epstein, supuestamente se suicidó. Por último, Cristian, 30 segundos, tengo que irme. ¿Se suicidó o tú crees que no se suicidó? Es muy raro, todas las circunstancias fueron muy raras, que la cámara de seguridad justo en ese momento no funcionase, que los guardias que tenían que custodiarlo justo se pusieron a hacer compras en línea y después se quedaron dormidos. A mí me parece que o una de dos, o lo suicidaron, que creo que es posible, como aparentemente pasó con su suegro Robert Maxwell, o esté en otra isla disfrutando de un dorado retiro. Eso no, yo creo que no podríamos descartarlo. Muchísimas gracias, Cristian Lamesa, desde Buenos Aires, Argentina. Hacemos una Un abrazo pausa. fuerte. Gracias, Cristian. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continúe con La Mirada.